Desde hace 56 años repetimos lo mismo. 2 de octubre no se olvida. La presidenta Claudia Sheinbaum dedicó la primera conferencia mañanera de su gobierno precisamente a recordar la fecha y aquel movimiento estudiantil de 1968 que marcó un parteaguas ante el autoritarismo gubernamental. El gobierno mexicano ofreció hoy desde Palacio una disculpa pública por la matanza de Tlatelolco. La presidenta firmó un decreto donde reconoce como crimen de lesa humanidad la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de octubre de 1968. Culpó de ello al expresidente Gustavo Díaz Ordaz. Con uno, Julio Sánchez informa. Claudia Sheinbaum arrancó su primera mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, firmando un decreto presidencial. 2 de octubre no se olvida. Para mí es una obligación el día de hoy. He dicho en otras ocasiones que soy hija del 68. A nombre del Estado mexicano, reconoció políticamente que los actos de violencia perpetrados el 2 de octubre de 1968 fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad. Hace 56 años, en la plaza de Tlatelolco, fue perpetrada una de las mayores atrocidades que se vivió en México en la segunda mitad del siglo XX. La consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, leyó el acuerdo. En nombre y representación del Estado mexicano, se reconoce políticamente que los actos de violencia gubernamental perpetrados el 2 de octubre de 1968 en contra de integrantes del heroico movimiento estudiantil fueron constitutivos de un crimen de lesa humanidad. Por ello, la secretaria de Gobernación ofreció una disculpa pública a las víctimas del 68. Una sentida disculpa pública a todas las personas que perdieron a un ser querido o a quienes fueron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos la noche del 2 de octubre de 1968. Hechos como este no pueden volver a repetirse. Con uno, Julio Sánchez. El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación reconoce la matanza estudiantil, le digo, como un crimen de lesa humanidad, un auténtico crimen por el uso de las fuerzas del Estado, las Fuerzas Armadas del Estado, contra un sector de la población. Después de años de lucha, el movimiento estudiantil del 68 logró el reconocimiento como precursor del proceso de democratización y expansión de las libertades. Mientras tanto, desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, claro, Félix Hernández Gamundi, representante del Comité de Huelga del 68, uno de los líderes señalados, consideró el decreto como una señal esperanzadora para terminar con la impunidad del caso. El día de hoy, cuando se emite este decreto, yo creo que debemos considerarlo como un punto de partida para que efectivamente en México por fin haya la voluntad para romper este estado de impunidad que ha envuelto a la historia y a los crímenes ocurridos aquí en 1968, en la masacre de Tlatelolco hace 56 años. Lo que falta es empatar esa verdad histórica con la verdad jurídica, porque al día de hoy la verdad jurídica dice que los responsables de la violencia en Tlatelolco fuimos nosotros, los miembros del movimiento estudiantil que fuimos reprimidos. Como cada año, esta tarde unas 8,000 personas marcharon para conmemorar precisamente el movimiento estudiantil del 68.
La movilización inició a las 4 de la tarde. Partió de la Plaza de las Tres Culturas con destino al Zócalo de la Ciudad de México. La marcha pacífica fue infiltrada por anarquistas. Encapuchados vestidos de negro, vandalizaron la estación Tlatelolco de la línea 3 del metro. Lanzaron bombas molotov contra una de las taquillas. Hubo algún incendio. Armados con cadenas, martillos, picos y bombas incendiarias, avanzaron por Eje Central, donde saquearon una tienda de autoservicio. En su camino destructivo, lanzaron proyectiles contra el Palacio de Correos, dañaron los ventanales. Al cruzar por 5 de Mayo, saquearon una farmacia y una tienda de ropa. Al llegar al Zócalo de la ciudad, el llamado Bloque Negro descargó toda la furia contra 700 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana equipados con escudos y cascos. Les lanzaron todo tipo de proyectiles. Reportan 3 policías heridos. Los policías respondieron con polvo de extintor pigmentado. Las agresiones cesaron cuando un contingente de elementos tácticos, un grupo que llegó de refuerzo, intentó encapsular a los anarquistas y luego se fueron de manera impune. Este fue el momento del ataque en que surgió todo esto. Claudia Sheinbaum, por cierto, retomó el tema de la disculpa de España solicitada por las atrocidades cometidas en el pasado. Ese es otro tema. Según la presidenta, una disculpa engrandece a los pueblos y a los gobiernos. Insistió, el rey de España, Felipe VI, debe recapacitar. Destacó la importancia de la relación bilateral de los dos países. ¿Cuál es la situación actual de la relación diplomática con España, entre México y España, doctora? Es buena, no tiene por qué cambiar, pero vamos a defender siempre la posición. A México y España le une de manera muy importante el exilio que hubo de la República. Hay muchísimos españoles y españolas que viven en México de aquella época y otros también. Pero nosotros creemos primero que tiene que recapacitarse. Y los países de Europa han hecho disculpas públicas, el Vaticano hizo una disculpa pública. Entonces, es importante seguir manteniendo esta posición y la vamos a mantener. Por cierto, ahí quedó definida la estructura de la conferencia matutina por semana. A partir de hoy se conoce como la Mañanera del Pueblo, eso ya lo sabía usted. Y cada día será dedicado a un tema específico. No quiere decir que solamente se hable de ese tema, pero vamos, hay un eje en cada uno de los días de la semana. Los lunes, vida saludable, algo así como comer frutas y verduras. Los martes, humanismo mexicano y memoria histórica. Los miércoles, el detector de mentiras, no que no. El jueves, mujeres en la historia. Y el viernes, suave patria. La primera Mañanera del Pueblo duró poco menos de hora y media. Mañana, por ejemplo, vamos a tener las iniciativas constitucionales y de ley que vamos a enviar al Congreso para los derechos de las mujeres. El viernes vamos a hablar de las becas y así vamos a seguir con información y preguntas. Ya hablaremos de esto con Alejandra Cuyén, pero primero le voy a decir que la vicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, ha felicitado a la presidenta Sheinbaum. Se tardó. En redes sociales expresó la voluntad de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, prosperidad, economía, energías limpias, además de migración irregular. Y precisamente con uno, la maestra Alejandra Cuyén en modo Sheinbaum, Alejandra, feminista, Alejandra, ¿llegaron todas?
Llegamos todas. Yo creo que eso es lo primero que siempre tendremos que resaltar a lo largo de este sexenio. Llegamos todas. Es la primera vez en 200 años de república que llega una mujer presidenta. Y si tomas en cuenta quienes gobernaban México desde la época de nuestros ancestros... Entonces son 503. Son 503 años. Es correcto. No ha habido, ha sido México 800 años de país machista, bueno, 503 años de país machista. Yo no sé si, yo no tengo una postura tan drástica en ese sentido, pero ciertamente gobernado por hombres, en un país donde apenas hace 70 años las mujeres podemos votar, y las que somos activas políticamente y que creemos en la importancia de nuestra participación, al final es el 50% de la población, Pepe, y no es poca cosa. Hubo un simbolismo muy interesante. Ifigenia Martínez, diputada federal, quien, bueno, puso, es un decir, pero intentó poner en la banda presidencial, entendemos su estado de salud y su avanzada edad, 94 años, tenía 23 años cuando la mujer conquistó el legítimo derecho a expresar su voto. Imagínate la historia que carga Ifigenia, pero es un tema aparte. Pero no solo eso, yo diría el haber seleccionado a doña Ifigenia como representante del Poder Legislativo para ponerle la banda a la nueva presidenta, no es nada más una mujer que luchó por los derechos de las mujeres, sino es la primera profesionista, es de las primeras profesionistas que además trabajó como profesionista y estudió economía. Fue directora de la Escuela de Economía, no era facultad todavía. Pero tuvo también su doctorado en economía, después fue directora de la Escuela de Economía de aquel entonces, fue profesora de infinitas generaciones de economistas de este país y una mujer que siempre fue muy activa en el mundo político y en el mundo de la administración pública. Nunca estuvo a la sombra de su marido, y cuando el marido optó por irse con otra señora, ella siguió su rumbo como profesionista completamente al margen de cualquier dependencia. Entonces creo que el símbolo es muy potente y yo le tengo gran admiración a doña Ifigenia, es muy mayor y aún así hizo todo el esfuerzo, enferma como está y con los años que tiene encima, de adelantar. ¿Qué hizo Claudia Sheinbaum? Se vistió de blanco, un vestido precioso. A ver, el primer paso que me parece que hay que resaltar es que se puso un vestido. No salió de pantalón y de traje sastre, que es lo que la mayoría de las mujeres que están en altos puestos de gobierno utilizan, sino un vestido bellísimo, por cierto, tejido por manos de artesanas mexicanas, con algunas flores, y en el cual la verdad es que la banda presidencial se veía divina. Me parece que eso lo hizo muy bien. Entró con un gran porte, tuvo algunos traspiés en su discurso y esa es una discusión compleja sobre cómo se refirió al expresidente López Obrador. Hizo, yo diría, casi un recuento, pero eran como puntos a seguir: energías limpias, finanzas públicas sanas, deuda baja, pum, pum, ¿no? Sin mayor énfasis sobre las políticas de gobierno, y después hizo un gran discurso sobre la posición de la mujer. Creo que hasta ahí era impecable lo que dio como mensaje, un mensaje de continuidad en la parte de política pública y un mensaje... ¿De continuidad o de continuismo? Pues es lo mismo, Pepe. Yo no veo, te diría, después en el Zócalo resaltó tres elementos que me parecen importantes y que habrá que ver que realmente se concentre en ellos. Uno, por supuesto, las mujeres. Dos, es la digitalización, y yo le doy particular énfasis en un mundo que está en el borde de la frontera tecnológica con la inteligencia artificial y México jugando al trapiche. Pues la verdad es que sí me parece muy delicado. Hay 50% de los mexicanos que están excluidos del sistema financiero, la gente no puede hacer trámites más que con papeles, es un desperdicio, no solo es poco ecológico, es poco eficiente y es muy costoso. Entonces, eso creo que es un punto de referencia importante. Dos, como cosa nueva, es la parte ecológica, donde habla de energías limpias, que no hemos visto a lo largo de los últimos años. Y tres, es la infancia, un gran apoyo y un gran énfasis en temas relacionados con los niños, a diferencia de un sexenio centrado en los adultos mayores. Creo que esos son tres ejes fundamentales. Todo lo demás, leo
el mismo trabajo de Andrés Manuel, espero que sea más efectiva y más cuidadosa en la ejecución de las políticas públicas. ¿Qué me sorprendió y me genera mucha suspicacia sobre qué viene? Es el desorden, Pepe. La toma de protesta de un presidente de la República es un acto protocolario importantísimo, donde el presidente saliente, que además para México la no reelección ha sido fundamental y la salida del presidente saliente es una clave. Se logró eso, que todos dudaban, o muchos por lo menos, pero con un desorden, una toma de la tribuna para tomarse fotos con la presidenta, que no sé si esto es un nuevo tipo de gobierno y creo que a eso tendremos que estar muy atentos. ¿Cuáles serán las formas y cuál va a ser la relación entre Ejecutivo y Legislativo? Tenemos mucho que analizar y tratar de leer para que la audiencia lo comparta con nosotros. Sobre todo hoy que el judicial ha quedado prácticamente desvanecido. Gracias. Que te vaya muy bien, maestra Cuyén. Veremos Alejandra 6 años Cuyén. más. Oye, le digo en modo shame.